debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado, nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Su mano en el arado debe saber de antemano que no debe regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Vamos a tomar la palabra de Dios, donde vamos a meditar en esta ocasión en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 al 6. Glorificado sea el Señor. Dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Quiero que incline su cabeza. Si le es posible, cerrar sus ojos y concértese conmigo en una oración de fe, esperando en la misericordia de Dios que Él bendiga la vida de cada uno de los que oirán en directo o en diferido este mensaje de la palabra de Dios. Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está mi vida, está la vida de miles de personas que sin lugar a dudas oirán esta palabra. Señor, bendice todos aquellos necesitados, salva las almas, rompe cadenas, desbarata yugos, opera milagros y maravillas. Usa este vaso de barro, Señor, como tú quieras.
para la gloria de tu santo nombre. Lo pedimos y lo esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema muy importante para que lo grabe en su corazón y en su mente. Y es precisamente el tema coronas antes de las victorias. Alabado sea el Señor. Muchos en la tierra han presumido celebrar una victoria que ha sido prematuramente elaborada y celebrada. Y por ende, la vergüenza, la confusión, la derrota, las lágrimas, en algunos casos, se han dejado ver, salir de los ojos, porque han celebrado triunfos que no están asegurados, victorias que no están ganadas. Han celebrado de diferentes formas en lo político, en lo deportivo, en lo religioso, en lo espiritual, en lo emocional, inclusive hombres y mujeres que han celebrado el triunfo de algo que parece tan sencillo como es el matrimonio. Algunos han celebrado, han hecho grandes fiestas antes de casarse. Cuando llegó el día, algo sucedió y todo se deshizo y se desbarató y solamente quedaron las cenizas de aquella hoguera, de aquel fervor. Solamente quedaron las lágrimas de aquellas ilusiones celebradas prematuramente. Hoy quiero hablarles precisamente de esas pretensiones y de esa forma de presumir, celebrar las victorias antes de haber ganado la batalla. Alabado sea el Señor. Corona significa un aro que se coloca sobre la cabeza, generalmente como adorno, en señal de premio o como símbolo de nobleza, dignidad, que puede ser de diversos colores. Victoria es el hecho de vencer en una competición o una lucha. Nadie debiera celebrar una victoria sin haber vencido al contendor. Si lo hace, es una celebración falsa, es una celebración mentirosa. En el mundo, aún dentro del círculo religioso, como evangelistas, pastores, ministros de culto, algunos
se convierten 2 en una campaña y estos evangelistas hablan de 50, se convierten 50 y hablan de miles. Son infladores de números y celebradores de victorias que nunca tuvieron. No solamente exageran, sino mienten, hacen trampa y celebran algo ficticio, algo que no existió. Pastores que cuando les preguntan cuántos miembros tiene, triplican y cuadruplican la membresía para impresionar a otros. Cada vez que a mí me han preguntado, bueno, ¿y cuántos miembros tiene usted en la iglesia donde es pastor? Yo le digo, vaya y los cuenta, porque no me interesan los números, me interesa la calidad. Pero vaya y los cuenta. En esto se cae en el pecado de mentiras, de hipocresía, de falsedad, de querer presentar una imagen que la persona no tiene. Y eso se llama hipocresía. Alabado sea el Señor. Estos religiosos se asimilan al mundo, porque el mundo, esa es una de sus bases. La mundanalidad, lo corrupto, está basado en falsedades, en falsos números, falsas estadísticas. La falsedad predomina en la tierra. Y si no nos cuidamos como siervos de Dios, también esa falsedad penetra, porque para muchos es una alegría mentir, es una alegría presentar algo que no existe. El mundo, y en el mundo tenemos muchos ejemplos, como es políticamente hablando, han habido inauguraciones de puentes donde nunca existió un río. Se inauguró el puente y no hay ríos ni corrientes de aguas, pero fue falso, un falso presupuesto, una desviación económica. También las carreteras, muchos políticos inauguran carreteras que están a la mitad o tal vez apenas empezaron y las están inaugurando para hacer ver sus obras, su trabajo. Se inauguran casas, edificios a mitad de construcción, como se conoce en obra negra. Pero se está inaugurando algo que no es real. Muchos políticos han tenido que llorar la celebración del triunfo prematuro de su candidatura y al final quedaron de segundo o de tercero. Lloraron su vergüenza. Todos sus seguidores esconden la cara, se sienten traicionados y derrotados, porque no se debe celebrar lo que no se ha ganado. Alguien dijo que aquellos que critican a los demás revelan a menudo sus propias carencias. Y es una gran verdad.
Hay gente que critica a otros, los maldice, los insulta, porque tiene temor, miedo. Nadie maldice a otro ni insulta a otro porque es valiente, y mucho menos a espaldas de él. Siempre que tenga algo que decirle a otra persona, se lo debe decir en su propia cara, con respeto, con sabiduría, pero se lo debe decir. Si lo hace a espaldas, es un traidor, es un acomplejado y es uno que tiene carencias en su propia vida, en sus propias apreciaciones, en el propio concepto personal de su vida. La palabra está llena. La palabra de Dios está llena de ejemplos que acontecieron a lo largo de la historia de la Biblia. Encontramos muchos ejemplos acerca de lo que estamos diciendo. Y hay algo que me llama la atención, y es cuando Saúl y David regresan de una batalla en el que nada había hecho Saúl. Mientras que David arriesgó toda su vida, puso en peligro todo lo que era, especialmente su vida. Allí nadie le garantizaba una victoria, nadie le garantizaba el triunfo, nadie le garantizaba que pudiera vencer, porque las condiciones eran demasiado desfavorables. Un muchacho sin armas, sin estar adiestrado para la guerra, se enfrenta a un gigante, empezando la estatura, la fuerza, lo aventajaba en muchos kilómetros de la verdad. Aparte de eso, era entrenado ese hombre para la guerra, tenía asustada a la nación, tenía asustado, amedrentado, derrotado psicológicamente al pueblo y a su rey, que era Saúl. Nadie esperaba una victoria. Todos esperaban una derrota definitiva. Sin embargo, bueno, Saúl dijo, este muchacho que nadie lo conoce, desconocido, si lo mata el gigante o los filisteos, nada se perdió. Fue así que cuando regresan de esta batalla, Saúl esperaba que salieran a recibirlo y que cantaran un cántico de victoria a él. Y ahí está el problema, que muchos quieren honra sin haberla ganado. Muchos quieren celebrar lo que nunca hicieron. Muchos quieren que la gente los aplauda sin tener de qué, sin haber pasado
las situaciones complicadas que hay que pasar para ser honrado, el Señor mismo dijo y dice su palabra: yo honro a los que me honran. A los que me desprecian serán tenidos en poco. La persona que merece honra, también dice la palabra, que al que honra, merece honra, hay que honrarlo. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Todas esas cosas se ganan en batallas. Y si lo aplicamos a lo espiritual, se ganan en batallas espirituales. De rodillas, clamando, en largas horas de oración, largos días de ayuno, de vigilias, se ganan. ¿Qué se gana? La honra de parte de Dios. Se gana que Dios lo levante y lo coloque en un lugar donde realmente nadie lo pueda bajar, nadie pueda contra él. La palabra dice que Él es el que levanta del polvo al pobre y alza del muladar al menesteroso para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Eso se gana. Dios no va a levantar a nadie que no se haya humillado. Esa es la regla, el orden de la palabra. El Señor dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exalta cuando sea tiempo. Hay gente que quiere estar entre los príncipes del pueblo de Dios. Hay gente que quiere heredar un sitio de honor sin haber sido levantado por la mano poderosa de Dios. Cuando es la mano poderosa de Dios que levanta a alguien, nadie lo podrá quitar de allí. Nadie lo podrá trasladar del lugar donde Dios lo puso. Así se levanta el infierno completo. Se levanten los gigantes, se levanten pueblos, se levanten calumniadores, maldicientes, difamadores, toda clase de plaga en la tierra, no lo podrán quitar del lugar donde Dios le ha puesto. Quiero referirme un momentito a esta palabra que leímos, porque aquí dice claramente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. También dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El que se mete a ser un deportista tiene que saber que no es una broma, que tiene que someterse a un montón, a una serie de reglamentos, desde la comida, de cuántas horas duerme, de cuánto come, de qué come, una serie de dietas que tiene que negarse a sí mismo y someter su cuerpo, su carne, a un entrenamiento demasiado duro y difícil. Si no es capaz, no se meta a eso. Pero son reglas. Y eso es lo que dice la Escritura. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y usted como cristiano no será levantado ni honrado por Dios si no lucha legítimamente. Usted como ministro del Evangelio no será un pastor próspero, un evangelista próspero, un maestro próspero en la enseñanza
si no se somete a Dios, a buscar a Dios en oración, en súplicas, si no se somete a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, no lo logrará, no lo podrá hacer. Definitivamente que no. El que lucha como atleta no es coronado. Es decir, no va a recibir la corona, el triunfo. Y ya vimos qué es corona y qué es un triunfo. ¿Cuándo la va a recibir? Si lucha legítimamente. No pretenda recibir una corona que no se ha ganado. Pero también dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No pretenda ir a cosechar lo que otro sembró. No pretenda ganar glorias en la siembra que otro hizo. No pretenda. Eso es presumir, falsamente demostrando lo que no eres ni lo que no tienes. Todas las cosas en la vida espiritual se ganan, y se ganan con fidelidad, se ganan con una búsqueda continua del rostro de Dios, se ganan con ser fiel a Dios y a su palabra. Se ganan con una lucha continua, negándose a muchas cosas que debiera tener y pudiera poner en sus manos. Esas cosas se ganan cuando nos negamos a nosotros mismos. Ahora bien, quiero mostrarle que en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 18, el versículo 5 en adelante, habla la palabra acerca de aquella victoria que les estaba narrando entre Saúl y David. Saúl esperaba la corona, el triunfo. Saúl esperaba que detrás de la espalda se había jugado la vida en esa batalla. Pero el otro, cobarde, falso, quería obtener el triunfo y quería que se lo cantaran, que le cantaran el triunfo. Pero Dios, que es extremadamente fiel, no permite que la corona suya le sea quitada si usted la cuida, si usted se esfuerza, si usted lucha y si usted retiene, como dice la Escritura, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si lo hace, Dios lo va a respaldar y esa corona nadie se la va a quitar. El capítulo 18, verso 5 del primer libro del profeta Samuel, dice la palabra: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se postraba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Eso se llama gracia. Eso se tiene que ganar. Nadie nace con la gracia de Dios. Eso se gana en grandes batallas,
David las había ganado en lo secreto, en lo oculto, peleando con osos, con fieras, por defender una oveja sin reconocimiento humano. Las había ganado, y es en lo secreto. Hermano, compañero en el ministerio, no pretenda dar demostraciones de lo que no se ha ganado en lo secreto. ¿Sabe qué dice la palabra? Clama a tu Dios, a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No pretenda salir al público sin haber peleado la batalla en lo secreto. Vas a quedar en vergüenza, en derrota. Es en el secreto. Y fue en el secreto que peleó David. Y cuando salió en público, Dios le recompensó. Porque cuando comenzó a salir, que Saúl lo enviaba, tenía la gracia, el valor, la valentía. Cada batalla que peleaba, la ganaba. Alabado sea Dios. Dice el verso 6, aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Note que era a Saúl el que iban a recibir, porque era el rey. Aunque estaba derrotado, aunque era un cobarde, pero estaba puesto. No por estar puesto al frente de una organización evangélica es por valiente. No, también hay muchos cobardes puestos. Cobardes que presumen celebrar victorias que nunca ganaron. Sí los hay, así como Saúl. Y estas mujeres danzaban para recibir a Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, escúchelo bien, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Sabe cuánto Saúl pudo herir a algunos? Cuando ya iban derrotados, cuando iban huyendo, ahí se les cayó todos los israelitas con su rey encima de los derrotados y vencidos por David. El que había ganado la batalla no era Saúl. Y mire lo que dice el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Porque estos cobardes, cuando ven que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, arremeten contra aquellos que están dentro del pueblo y que están haciendo el trabajo, que han hecho la obra, que han peleado batallas y las han ganado. Entonces los ven como rivales, como estaba viendo Saúl a David, y dijo: bueno, si le cantan hoy que él mató a 10,000 y a mí solamente 1,000, no le falta más que el reino. A este hay que eliminarlo. Escuche. Y desde aquel día, dice el verso 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que otro día,
un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano, porque lo llamaban a David a que tocara el arpa para aliviarlo. Pero el verso 9 dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, se llenó de odio, de envidia, de falsedad, y pensó que era su rival. ¿No es esto lo que ocurre en muchos sectores, lugares en la tierra, en el ámbito político, religioso, económico? ¿Cuántos han hecho matar a otro porque está rivalizando económicamente con él? La empresa que puso ayer creció más que la que tiene 20 años. ¿No es esto lo que le ha sucedido a muchos con este remanente escogido que Dios ha levantado? Un rivalismo, un anhelo de exterminar, de maldecir, de minimizar. Si hay 20, dicen que hay 2. Es un anhelo profundo porque sienten la derrota, sienten que están derrotados y vencidos, que nunca se entrenaron para esa batalla y hoy están sintiendo el rigor de la lucha que no son capaces de resistir. Esta es la razón. Y lo peor de todo, no solamente le disgustó, sino que se llenó de odio, se llenó de envidia, se llenó de murmuración, de habladurías, de difamaciones y de maldiciones contra David, y se le metió el diablo. ¿A cuántos en el ámbito espiritual religioso, cuántos demonios han tomado posesión de la vida de muchos supuestos líderes ilustres? Porque se han llenado de odio, de venganza. Supe de un lugar donde había un pastor que por el solo hecho, el simple hecho de haber dicho que ya no seguía más con esa organización evangélica, que quería pasarse a otro lugar, llegaron y le invadieron el templo donde él había levantado esa iglesia y ese templo. Echaron en camiones todo lo que poseía y dejaron un cajón vacío y se apoderaron del cajón. Dios tuvo que enviar al mismo diablo para sacarlos a correr de ahí y que volviera aquel siervo a tener las cosas que siempre había tenido, y volvió a reinstalarse como pastor, y tuvieron que traerle hasta los troncos que se habían robado del lugar. No es odio, no es envidia, no es resentimiento. Claro que sí. ¿De qué manera? Se les mete el diablo. Aquí dice la palabra que al día siguiente
un demonio se había apoderado de Saúl y David estaba allí en la casa con él. Y Saúl tenía la lanza, porque era el rey, la tenía en la mano. Y de pronto se quedó viendo a David ahí en su propia casa, en el palacio. Y agarró la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Es decir, la lanza que tenía Saúl en la mano, ya endemoniado por el triunfo que quiso celebrar sin haber ganado nada, entonces se le metió el demonio de envidia, de odio, de rencor, y quiso matar a David para quedarse parado en el reino. Le hizo 2 intentos o 2 lances, le lanzó la espada 2 veces, pero David la evadió y salió huyendo, por supuesto. Bendito sea Dios. Qué tremendo es esto, porque muchos ministros de culto, predicadores de todos los tamaños y de todos los niveles, no entrarán al cielo un día, porque se llenaron de odio, de rencor y de envidia. Y muchos de esos, entre ellos, hay uno que directamente se ha referido a mí y me ha dicho, quiero que me odie, quiero que sientas odio por mí para que te caigas, para que te descarríes de la gracia, pero no lo va a lograr, porque a pesar de todo, las maldiciones, no siento absolutamente nada. Ni envidia, porque no tengo nada que envidiarle. Odio, no hay razones. Rivalismo, tampoco hay razones. Dios nos ha dado mucho más de lo que esos maldicientes tienen. Y de lo que ese especialmente, que dice que todos los integrantes de este remanente son endemoniados. Y habla unas lenguas que son códigos satánicos que lanza contra este remanente escogido. Yo le estoy mostrando por la palabra y le quiero mostrar que el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, versículo 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Escúchelo bien. Ojalá que aquellos líderes que se les ha metido el diablo escuchen la palabra, se arrepientan a tiempo, que su alma no se pierda, porque se convertirán y se han convertido en metal que resuena y címbalo que retiñe, porque sus corazones están dañados, han regado un veneno por diferentes países de la tierra, diciendo que nos hemos robado los templos, especialmente aquí en Guatemala. Y yo reto a cualquiera que venga y nos encontremos en los tribunales que quiera, para probarle que ningún templo de los casi 200 que tenemos en este país, ninguno está en nombre mío, está a nombre de una misión, de una organización. Y se lo aclaro porque hay muchos ignorantes que hablan sin saber, así como los que celebran una victoria sin haber hecho nada.
son del mismo espíritu de Saúl. Pero oiga lo que dice el proverbista. Asimismo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto despierta la envidia contra el prójimo. Proverbios 27, verso 4 dice la palabra: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Le estoy hablando la palabra a usted que me oye, que me escucha, que me mira. Le estoy hablando la palabra. Que es, mire cómo dice que la ira es cruel. Una persona airada es cruel. Puede maldecir a quien no lo quiere maldecir. Puede matar a quien no quiere matar. ¿Cuántos padres han matado al hijo? Madres han matado a su propia hija, su hijo. ¿Cuántos hijos han matado a su propio padre y después en la cárcel están llorando la desgracia, la derrota? Es que yo no lo quise, yo no lo quería hacer. Yo lo amo. Lo ama. ¿Y por qué lo mató? Porque lo ama. La ira es cruel, pero también dice, impetuoso el furor. Algo impetuoso. Alabado sea el Señor. Algo impetuoso es el furor. El que está enfurecido tiene un ímpetu terrible en contra de quien sea. Esas dos cosas son graves. Impetuoso el furor, cruel la ira, pero aparte del furor, de la crueldad de la ira, hay algo peor que eso, y lo peor es la envidia. Y dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La persona que es poseída por la envidia no puede sostenerse, no puede estar en pie, tiene que caer. La envidia va a hacer caer y va a hacer perder el alma de muchos hombres y mujeres. Y no estamos hablando de gente del mundo que no conoce a Dios, de gente que conoce a Dios, pero se llenan de envidia por lo que otro ha hecho. Celebran victorias que jamás ganaron. Hay gente que espera, así como Saúl, el reconocimiento, la corona, el triunfo, sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada relevante en la tierra. Esperan honra sin haberla ganado. La palabra dice en el libro de los Salmos, el Salmo 106, versos 16 y 17, hablando de Moisés, dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Verso 17, entonces se abrió la tierra y los tragó, se tragó a Datán
y cubrió la compañía de Avirán, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, porque todo el que se llena de envidia es un impío, es un pecador. Ningún envidioso entrará al reino de los cielos. Ninguno que aborrezca a otro entrará al reino de los cielos. Lea la palabra y va a encontrar que el Señor dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si la persona está llena de envidia, de odio contra otro, no puede ser salvo. No puede estar hablando lenguas espirituales del Espíritu de Dios. Esa jeringonza que habla, aquellos llenos de odio, de envidia, de rencor, son lenguas peligrosas, son codificaciones del satanismo. Es importante conocer las Escrituras y mirar qué es lo que Dios nos habla acerca de estas cosas tan peligrosas que se están viviendo en la tierra. Alabado sea el Señor. La palabra nos recuerda, nos habla en el capítulo 37 del libro de Génesis, el versículo 4 y 5, dice de otro ejemplo importante. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando una persona tiene odio, tiene envidia en contra de alguien, no le puede hablar pacíficamente. Cuando le va a hablar es gritando, insultando, ofendiendo. Y escuche lo que dice esta palabra bendita que estamos viendo, el verso 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, cuando una persona es aborrecido por alguien, no importa lo que haga, lo que diga, todo es malo. Nadie le va a aprobar nada. Nadie lo felicita por nada. Cuando alguien odia a otro, todo lo que hace no le parece, es malo, es dañino, está dañado, porque es como el loco que está en un manicomio y ve pasar a las personas que están en la calle. Ve pasar a las personas que están en la calle y el loco que está adentro dice: allá van los locos. Así es el que está lleno de envidia, de odio, de rencor. Todo lo que haga aquel que aborrece, aquel contra quien está puesto para hacerle daño y para procurar destruirlo, todo lo que haga es malo para él o para ellos. Definitivamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, versículo 9, dice: los patriarcas, movidos por envidia. Ese es un problema. Ese es un problema. La envidia es una lanza incrustada en el costado del que la tiene.
Y es como alguien que ilustró un cuadro, un dibujante, ilustró un caballo a velocidad. Lo pintó, lo dibujó. Y una nota que decía abajo de las patas del caballo: en vano corrí. ¿Por qué? Porque corría, porque sobre su cuerpo habían abejas picándole, pero las abejas iban a caballo de él. Y cuando la persona está llena de envidia, la envidia la tiene por dentro, y no importa dónde se meta, no importa la comida que tenga para comer, una buena cama para dormir, una casa, una mansión inclusive donde viva, pero tiene las picaduras encima, la envidia, no lo dejan dormir. Eso es lo que vemos acá. Que simplemente le cogieron odio, rencor y envidia a José, porque veían que su padre lo amaba. No es un delito amar a alguien, pero hay gente que se llena de ese odio y de esa envidia porque ve que otro lo quiere a usted, porque ve que otro lo ama. Y dice: no puede ser, yo voy a luchar para destruir eso. El Señor reprenda a Satanás. No pudo el enemigo dañar ni destruir a José. Sencillamente, ¿por qué no pudo destruirlo? Por dos razones. En primer lugar, porque él no tenía la envidia ni tenía el odio. Y alguien puede hablar y decir todo lo que quiera contra usted, mientras usted y yo estemos libres de la envidia, del odio, del rencor. Nada nos podrá dañar. La palabra dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel?